Y hoy yo lo que quiero es enseñar el refajo de la historia. Y además no gana solo. El PLD no gana solo. Ningún partido, creo. Ni Fuerza del Pueblo gana solo. A la otra variable que afecta política y electoralmente a un partido son las crisis económicas de carácter recesivo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Bueno, ya ustedes se están imaginando, hoy es viernes y como todos los viernes aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Y yo digo el hombre view porque este hombre está con ese último segmento que grabamos, más de 20,000 vistas, más de 300 comentarios, unos de acuerdo, otros en desacuerdo, pero ese es el debate y la democracia, aunque algunos se pasan y no razonan y lo que se dedican es a insultar. Bienvenido, Bernardo. Bueno, saludos. ¿Cómo estamos? Bueno, ese es el riesgo del que opina públicamente. Exactamente. El que no quiere someterse al escrutinio de las opiniones diversas, que se quede callado y se quede en casa. Exactamente. Sí, pero los comentarios también motivan a pensar a uno, y yo lo veo desde esa perspectiva. Y precisamente el programa pasado hubo un final que quizás fue muy contundente, ya porque estábamos en los minutos finales, y ha generado muchas reacciones, muchos comentarios. Incluso hubo alguien que habla de que yo enseñé el refajo, y hoy yo lo que quiero es enseñar el refajo de la historia. El refajo de la historia, qué interesante. El refajo de la historia, centrándonos en el tema de lo que han significado las rupturas y las fragmentaciones políticas en la historia electoral de nuestro país. Y no solo electoral, sino en la historia democrática, donde creo que las fragmentaciones, las rupturas, han perdido los propios partidos, en la mayoría de los casos, pero la que más ha perdido ha sido la democracia dominicana. Porque cuando los partidos se dividen, se erosiona la institucionalidad. Y los datos indican de que normalmente cuando los partidos se erosionan, se dividen y quedan en minoría, hay un control absoluto de las instituciones del Estado, del Congreso, de la Junta, y se pierde el sentido de la pluralidad, que es uno de los sellos distintivos. Y el contrapeso. El contrapeso. Y precisamente yo quisiera, hablando de ese refajo de la historia, empezar con el último fragmento del programa pasado. Vamos a ver. Vamos a ver si Facundo, adelante. Si los muchachos nos apoyan con eso. Me dice que Fuerza del Pueblo tendrá un crecimiento, pero no para colocarse como una organización electoralmente que pueda ser ganadora de unas elecciones. Bien. Y además no gana solo. El PLD no gana solo. Ningún partido, creo. Ni Fuerza del Pueblo gana solo. Solo si el PLD y Fuerza del Pueblo se unen, podría haber un cambio de escenario radical. Pero de lo contrario, lo que se puede avisorar, si no hay una crisis económica profunda, es que se dé un escenario similar a las elecciones pasadas. Bueno, ahí está. Eso fue, así concluyó el programa. Pero además yo siempre digo que lean luego en la página completo el informe que tú preparas, que siempre está basado en datos objetivos, porque tú no inventas, sobre los temas que tú tratas aquí, que ahí también hay más explicaciones. Sí, así es. Lo que pasa es que hay estructuras mentales que no le valen datos, porque lo que funciona es la emoción, la pasión. Pero el análisis no puede ser emocional. Sí, pero las masas tienden a actuar empujada por la pasión y las emociones, no por la reflexión de la información.
Este es un programa que quizás no estamos hablándole a las masas, pero hay gente que tiene cultura de masa. Aunque tenga formación intelectual. Aunque tenga formación intelectual. Incluso hubo un amigo que sin haber visto el programa me mandó 4 mensajes de 5 y 4 minutos hablando solo por el título. ¿No le gustó el título sí, de tu análisis? No, comenzó a hacerme acusaciones y amigos míos, ¿tú me entiendes? Caramba, pero ve acá. Yo le decía, pero ve el programa, míralo. Entonces hoy yo quiero que profundicemos sobre el tema de cuál es el significado histórico que ha tenido el tema de las rupturas y las divisiones en los partidos, las consecuencias. El refajo de la historia. Y entonces, esa conclusión que tuvimos en el programa pasado está referido a eso, que las fragmentaciones, las rupturas en la historia dominicana no han dado buenos resultados, que lo que ha dado buenos resultados son las grandes alianzas políticas, pero no en la República Dominicana. En Chile, el Frente Amplio perdió varias veces las elecciones por las fragmentaciones. El Frente Amplio de Uruguay perdió las elecciones por las fragmentaciones. Ahora, no es la única variable, siempre hay un conjunto de variables. Pero esa es importante. Ha sido una de las más decisivas en la historia político-electoral. Y la otra que ha sido muy decisiva han sido las crisis económicas con carácter recesivo, donde los partidos que han estado en el poder, por más fuerza que tienen, la crisis económica se lo lleva. Entonces, nosotros hemos planteado una crisis económica recesiva en la República Dominicana puede implicar la no continuidad del PRM en el poder. Eso es lo que estamos diciendo. Pero eso tiene que venir con un contrapeso, que es el de las alianzas de la oposición. Ese es el punto. Entonces, la historia interna de los partidos de la República Dominicana, tanto de izquierda como de derecha, ha sido la historia de la división. Pero de la división esencialmente por la lucha de poder. Quizá el caso más emblemático de excepcionalidad, con más peso en términos ideológicos, fue la salida de Juan Bosch en el 1973 del PRD, donde sí hubo una clara diferenciación ideológica. Y si hiciéramos aunque hubo una disputa de liderazgo también. Por supuesto, sí. Pero lo que quiero decir es que cuando Juan Bosch sale, deja un sello distintivo de un nuevo tipo de partido, sí, de una concepción del Estado. Y se fue a comenzar en pequeño incluso. Pero la concepción, sí, del Estado, sí, del pueblo, de la clase social. Elaboró una teoría de lo que iba a ser un partido. Pero no así en las otras fragmentaciones. Creo que alguna de las fragmentaciones del PRD con Peña Gómez a la cabeza tuvo algunos elementos también de diferenciaciones ideológicas mínimas, pero no tan profundas como la de Juan Bosch. Si hiciéramos un árbol genealógico a nivel político, tú haces así, diríamos que las principales fuerzas políticas del país tienen su matriz en el PRD. Sí. Tú agarras PRD. Se fundó en 1939, me parece, en La Habana. 39 o 37 en La Habana. Creo que fue en el 39. 39, sí. El PRD han salido las dos grandes fuerzas, sacando el Partido Reformista como la contraparte. Esa fue la herencia del Partido Dominicano de Trujillo. La herencia, exacto. Sí. Tú tienes el PRD ha generado dos partidos grandes que han llegado al poder, el PLD y el PRM. Pero a esos partidos le costaron años para poder llegar al poder. Quizá el PRM es el que más rápido ha llegado. Pero vamos a ver algunos datos que nos dice cuál ha sido el impacto de las fracciones electorales en la República Dominicana, las fracciones políticas. Empecemos por el PRD, precisamente, que es uno de los partidos que más divisiones ha tenido. En el 1973 sale Juan Bosch del PRD, y forma el Partido de la Liberación Dominicana. Hubo uno antes,
La de Sí, el que fue candidato vicepresidencial, que Juan Bosch lo rechazó y porque fundó porque el aceptó, PRD auténtico. sí, porque aceptó un cargo de... No, fue que él y Juan Bosch tuvieron contradicción cuando a él lo eligieron. Es uno que se llama Buenaventura. Fue Sí, pero candidato yo voy a hablar de la más significativa. de la más grande, bien. Sí, de la Okay. de la que más han impactado, Sí. porque si hablo de todas las rupturas y divisiones, necesitamos como Demasiado. 4 o 5 programas, ¿verdad? Esta ruptura tuvo se puede tipificar como político-ideológica, de poder, pero también ideológica. El PRD no participó en las elecciones del 74, porque pese al Acuerdo de Santiago, no participó. Estoy hablando, la división fue en el 73, el PRD no participa en el 74. Después de la división necesitó 5 años para ganar las elecciones. Gana en el 78, pero tuvo que ver mucho una crisis política de desgaste del mismo partido reformista. No reformista, sino del régimen balaguerista. Y además se da un escenario de alianza nacional, de descontento con el régimen, que el PRD pudo arrastrar toda esa alianza nacional. Es decir, tuvo que darse un momento de crisis política en el país para poder ganar las elecciones y de una gran alianza. Sí. Primer dato histórico. Vamos a la primera pausa y volvemos. Volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. ¿Qué pasa con Juan Bosch en el 78, cuando el PRD gana las elecciones? En el 66 Juan Bosch había sacado 525.230 votos en esas elecciones que ganó Balaguer. Todas las elecciones de Balaguer fueron fraudulentas. Pero en el 78 sacó 18.375 votos. Es decir, no solo se necesita ser líder. Juan Bosch, un líder del nivel de Juan Bosch, después de haber sacado más de 500.000 de votos, saca 18.000, con una diferencia de 506.000 votos. Luego, en el 84, voy a dar un salto, Peña Gómez crea un bloque al interior del propio PRD. Para enfrentar los grupos y las cosas. Sí, que fue el famoso bloque institucional socialdemócrata que ahora lo tiene su hijo José Franco. Uno de sus hijos. Esta fue una lucha de poder, pero también hubo elementos ideológicos con menor peso, pero era la lucha ideológica. Y Peña Gómez el 12 de enero crea el BIS y es reconocido por la Junta Electoral. Resultados: el PRD pierde las elecciones en el 1986, después de haber gobernado 8 años, 2 periodos. Las divisiones. Incluso en ese 86 hubo una diferencia de unos 40 y... En realidad, voto a voto, Jacob Maluto tuvo más. Ganó, sí, pero... La parte oficialista del PRD dejó... Le dio la espalda. Y dejó que se aprobara algo que iba en su contra, que era de que cuando el elector, por error, marcara al candidato por más de una boleta, en ese momento que habían boletas distintas. Hubo de todo eso, pero la falta de unificación del partido, eso fue lo que provocó eso, sí. En el 86, provoca la salida del PRD del poder. Y en el 1990 pasa a ser tercera fuerza, el PRD. Y viene a ganar las elecciones 14 años después. En el 2000. Y desde entonces no ha retomado el poder. No ha retornado al poder. ¿Desde? Desde el 1900. Perdón, en el 2000 ganó con Hipólito. Lo que quiero matizar es que duró 14 años para llegar al poder. Y si vamos a PRD no ha ganado, porque ya fue la división y ganó el PRM. Ya ese otra Exacto. Entonces, el PRD pierde las elecciones del 86 y necesitó 14 años para volver al poder. Es decir, en el 2000, con Hipólito Mejía. 14 años para volver al poder.
salida de Jacobo Masluta en el 1990 y crea el PRI. Jacobo se presenta como candidato del PRI en las elecciones del 90 y Peña Gómez también se presenta como candidato. Divididos los dos. Y según información, Peña Gómez le ofreció a Juan Bosch la intención de apoyar de una alianza y Juan Bosch la rechazó. Sí, no fue Le así. hicieron un fraude a Juan Bosch en el 90 y al PLD, que con esa alianza con Peña Gómez hubiese sido difícil. Sí, porque sí, hubo negociaciones, pero un grupo muy antipeñagomista le dijo que no y él no forzó más. ¿Qué pasó con Jacobo Masluta? En el 86 obtuvo 706.588 votos. Después, en el 90 con el PRI, de 700.000 y algo de votos bajó a 135.000. Es decir, se redujo a 570.939, un 80.8% Wow. menos que en los periodos anteriores. Y si nos vamos, después de viene la salida de Hipólito, Abinader y la mayoría de los líderes y dirigentes de más tradición y arraigo en el 2014. Lucha de poder, no hay diferenciación ideológica de fondo aquí. Este fue ya el descalabro definitivo del PRD. Que se quedó con Miguel Vargas, pero como un partido pequeño. Sí, pero que esa historia de fragmentación, Sí. de división, lo que ha llevado al PRD a ser lo que es A diluirse. hoy, a diluirse como un partido pequeño. Esa es la falda, es el refajo de la historia. No es el que te mencionaron a ti. No soy yo que me estoy inventando la historia ni las informaciones con las que estoy compartiendo. Entonces, es para pensar políticamente al que estos datos les sirva y les sean útiles. No es un asunto de ahora tirar la raya de Pizarro, este está de este lado y aquel de este lado. No, son análisis político e histórico, con datos, no con pasión. Entonces la pérdida, el PRM pierde las elecciones. PRD. No, el PRM en el 2016. Sí, que intentó la primera vez y no ganó. Perdió. Sí. 6 años después logra conquistar el poder, pero es una gran alianza y que está muy condicionada, favorecida por otra división. Y una coyuntura. Y una coyuntura política, pero la división del PLD obviamente dividió el PLD y eso. Y si Hipólito Mejía, creo que fue un 8% que él sacó en la convención última. No recuerdo. Agarra ese 8% y lo convierte en crisis, también le iba a generar... Suerte que él no hizo ningún... Por eso yo digo que los PRMistas deben hacer un reconocimiento a Hipólito de que no dividió el PRM para estas elecciones pasadas. Tú sabes que ese argumento se le enrostraban los danilistas a Leonel, diciendo Hipólito es más demócrata que usted, porque usted lleno de rabia se fue del PLD. Sí, pero ya esos son parte pero te digo yo. Son los datos. Si Hipólito hubiese hecho lo mismo, el escenario político pudiera ser diferente. Con el PLD, la ruptura más importante del PLD fue la del 2020. Esta. Ahora, pierde las elecciones estando en el poder, se crea un escenario de lo más dañino para la democracia dominicana, el escenario de los transfugismos políticos más vulgares y deshonestos que yo he visto en la historia dominicana. Tú dices por los llamados aguacates. No, que usted gana unas elecciones con un partido. No, eso es. Y de un momento a otro dice, no, yo no soy de ese partido, te pasa otro. Eso y comienza a criticar el partido. Le llamaban aguacate porque por fuera tenían la cáscara morada y por dentro eran verdes como el aguacate. Por eso es que la gente de Fuerza del Pueblo decían que esos eran sus aguacates. Bien, sale una minoría del PLD, pero el transfugismo le permite convertirse a la Fuerza del Pueblo en una fuerza de negociación importante dentro del Congreso. De hecho, en el Congreso obtiene mayoría en el bloque senatorial por encima del PLD. Pero es producto del transfugismo. No busquemos los datos en otro lado. Es votos del PLD que ganaron con el PLD que se pasaron a la Fuerza del Pueblo. Y eso cambia el contexto. Pero mira el dato. Leonel ganó en el 2008 con 2.199.734 votos. Un 53.83%. En el 2019 obtiene un 8.9%.
2019 el PLD. En el 2020. Ah, 2020. En el 2020. Un 8.90%. Saca 365.230 votos, cuando aquella vez sacó 2.199.000. Oye, en política, volver a remontar de esos 365.000 para sacar, son 3 millones y pico que se va a tener que sacar para ganar las elecciones, porque va a haber un 11% de nuevos votantes. Y si tú le aplicas los datos estadísticos de abstención para sacar el 50 más 1, andará alrededor de los 3 millones y algo de votantes. Es el gran reto, entonces. Es que tú no puedes decir que una fuerza sola va a arrastrar 3 millones y pico de habitantes. Es que hay que tener un mínimo de inteligencia para comprender eso. De lo contrario, hay un problema de inteligencia colectiva en la sociedad dominicana. Hay un problema de ausencia de cerebro en la sociedad dominicana, que es crítico realmente. Tú no puedes pensar que de 365.000 votos en 4 años tú vas a llegar, pero lo mismo hay que decirle al PLD, que con una situación como la tiene, no puede estar pensando que como fuerza va a arrastrar de nuevo a toda la sociedad dominicana o al 50% de la sociedad dominicana, cuando tú tienes un frente social y político, no solamente político, social y político, que te está cuestionando frente al tema de la corrupción, porque los cuestionamientos no son de otro tipo. Entonces, es un escenario político para pensarlo. Sí, ellos están como aquel famoso verso, ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedios. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Vamos a la pausa y volvemos. Bien. Bernardo Matías, el hombre de los viernes, continuamos. En esta primera parte del recorrido histórico que hemos visto, lo que estamos diciendo es que el resultado siempre de las fragmentaciones y la ruptura ha sido perder, y que para retomar el poder le ha costado varios años a las organizaciones que se han fragmentado y dividido, y en muchas ocasiones el resultado ha sido el reducirse a una minoría. Y ahí están los ejemplos. Los ejemplos. Partido Reformista. Voy con el Partido Reformista. PRD. El Partido Reformista ha tenido muchas divisiones. 1978, con Fernando Álvarez Bogar, hubo una crisis interna. Se repitió en el 82 y se repitió en el 94. Que después entonces Fernando Álvarez Bogar va como candidato a la vicepresidencia con Peña Gómez en el 96. El acuerdo de Santo Domingo. Pero también después vinieron las divisiones de Amable Aristi Castro. Tiene su propio partido en Higüey. Y también el actual senador de Santiago, Eduardo Estrella, Eduardo que fundó Estrella. Dominicanos por el Cambio. Entonces, el Partido Reformista también le ha tocado sus grandes divisiones. Son decenas de reformistas auténticos, de Modesto Guzmán, muchísimos. Pero ¿cuál fue el resultado? La crisis y la confrontación del 78. Balaguer pierde las elecciones. No quiere decir que la perdió necesariamente por eso, pero eso debilita. En el 82 hubo crisis en el Partido Reformista de división y fragmentación. Pierde las elecciones Balaguer. En el 94, Balaguer perdió las elecciones de Peña Gómez, pero se forzó un pacto. Por eso yo digo, no es que le quitaron 2 años a Balaguer le dieron 2 años. Le regalaron más. 2. Sí, le regalaron 2 años más, no es que le quitaron 2 años. Todo eso depende de la perspectiva de cada quien. Desde el 2004 hasta el 2020, ¿qué ha pasado con el Partido Reformista? Se ha convertido en un partido bisagra. Pero bisagra chiquitica ya. Tiene menos fuerza para negociar ahora después de estas elecciones. Las fracciones del Partido Reformista se han dividido en alianza con el PRD, el PLD, el PRM, y ese ha sido su papel. Evidentemente también ha jugado un papel político de ser una fuerza de contención de las reformas del Estado Dominicano.
Y ese ha sido para mí el pecado más grande de las fuerzas liberales, que en base a las alianzas para llegar al poder han sacrificado las grandes reformas para ser complacientes con los grupos conservadores. Y le han dado vigencia a esas rémoras que ya no deberían existir. Entonces, el Partido Reformista ha tenido un lento descalabro producto de las divisiones y además que fue un partido construido a la imagen de un caudillo. Los partidos que son construidos a la imagen de un caudillo, cuando el caudillo desaparece, esos partidos se van descalabrando. No he dicho... Pero además el problema de esos candidatos eternos... Lo que es la historia, los caudillos, Bernardo, no construyen instituciones. Ni permiten el desarrollo de liderazgos nuevos de relevo. O sea, ¿cuánta gente tuvo igual o mejor condición que Balaguer para ser presidente? Pueden haber relevo, en el reformismo, pero nunca pudo sacar la cabeza. Pueden haber relevo de carácter monárquico, pero que, no pero que los liderazgos no se heredan, ¿tú me entiendes? Que el hijo o la esposa o alguien aparece como heredando el partido, pero no necesariamente se tienen las mismas cualidades del líder caudillo, no la tiene necesariamente. Ni el mismo brillo, ni la popularidad. No, son situaciones diferentes. De modo que las divisiones son pérdidas para quienes se dividen y para la misma democracia. Y si no lo entienden, no pueden retornar. Y a la otra variable que afecta política y electoralmente a un partido son las crisis económicas de carácter recesivo. Divisiones y crisis económica de carácter recesivo se han llevado a muchos partidos del poder o le ha impedido volver al poder a muchos partidos. Bien, muy bien. Recuerden siempre que estos análisis que hace Bernardo, que hace un gran esfuerzo, son colocados en el documento íntegro en la página de acento.com.do después que ustedes puedan ver este programa a través de la televisión, tanto en el canal directo como en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.